¿Cómo están, amigos de Agenda Parlamentaria a través de Congreso Televisión y Radio Congreso Perú? En esta edición vamos a hacer un balance del trabajo que desarrolla la segunda vicepresidencia del Parlamento a cargo del congresista Mariano Portugal Catacora, representante por la región Puno. Congresista, como siempre, bienvenido a Agenda Parlamentaria. Muchas gracias y permítame saludar a todos los televidentes. Bueno, una mesa directiva que se ha caracterizado por unir esfuerzos, por lograr consensos, y vayamos un poco a ver qué se ha hecho en esta legislatura a nivel de mesa y a nivel de vicepresidencias. Bueno, en principio la mesa directiva es una mesa conciliadora que tiene integrantes de diferentes grupos parlamentarios que buscamos la unidad y la discrepancia dentro del marco de la ley y el respeto, porque no solamente somos un Congreso que hace discusiones políticas o técnicas, también debemos ser el ejemplo para los futuros líderes y para que haya una convivencia política de bienestar en el país. De tal modo que hemos contribuido en temas importantísimos y con mayor consenso. Por ejemplo, se ha aprobado la ley de las AFPs, que es importantísimo. Y además de gran trascendencia para los millones de peruanos. Histórico, yo diría. Una de las leyes más importantes que ha habido en el periodo, ¿no? En el quinquenio, es precisamente esta, que le da al ciudadano inscrito en cualquier AFP la libertad de hacer uso y goce de sus derechos en cuanto, digamos, a ese tema. Y en cuanto también una distribución del 4,5% para la salud y la posibilidad además que tiene todo peruano ahora de utilizar parte de sus aportes, para vivienda, que es su plata para vivienda. Así, ¿no? Es importante. La Constitución política dice que debemos tener una vivienda decorosa. Entonces, una forma de contribuir a ello es precisamente esta ley. Y esa es una ley que, digamos, de alguna manera ha hecho que la gente recupere la confianza en el Parlamento. Por supuesto que sí. Esta mesa directiva yo diría que es la más exitosa de todas en el quinquenio, porque siempre evitamos las discrepancias y evitamos que haya controversias, que no sería el mejor ejemplo. Siempre pensamos que hay que dar la mejor cara a los que nos han elegido y a los que no lo han hecho, pero que sí son parte del país y que tienen una esperanza de que mejore la calidad de vida en el Perú. Y ahí se logró un gran consenso, ¿no? Y ha habido que trabajar mucho, consenso político, ¿no? Casi el 100%. Y en cuanto a iniciativas, digamos, personales, yo recuerdo una que tuvo gran también trascendencia en los medios, y es esta que está referida a los propietarios de inmuebles, ¿no? Frente a inquilinos morosos, por ejemplo. Exactamente. Se dio el caso a que muchos inquilinos no salían en el periodo que cumplía el contrato y, bueno, tenían que ir a un proceso lato, muy amplio, muy largo, para salir o nunca salir, y en muchos casos, cuando los dueños eran ancianos y no tenían, digamos, familiares que los defiendan, muchos inquilinos se han quedado como dueños del bien. Y yo he tenido esas experiencias con personas que han venido a quejarse a mi despacho y, lógicamente, esta iniciativa ha sido incorporada y lo hemos aprobado y creo que se está haciendo justicia en cuanto al derecho de la propiedad y también a la oportunidad de ser inquilino, pero bajo otros términos que ya la misma ley lo ha definido. No, y es más, incluso los programas periodísticos mostraban casos en que los propios propietarios de departamentos o de inmuebles no podían ingresar los mismos porque quienes habían alquilado pues se habían hecho casi ya dueños de esa propiedad. Y demandaban por violación a domicilio, por decir, ¿no? Y daños y perjuicios y una serie de argucias para no salir. Y eso ha terminado con esta ley. ¿Y qué va a pasar con la ley del inquilinato que antiguamente se tenía aquí en el Parlamento año a año, tendría que prorrogarla? Con esto, digamos, ya se acaba eso. Prácticamente, a partir de la dación de esta ley, se sujetan prácticamente los nuevos inquilinos y los contratos a lo que ya hemos aprobado. Solo para recordarle a la gente que nos ve, congresista, ¿qué pasa con los inquilinos morosos que tienen, creo, hasta 2 o 3 meses de no pagar su pensión? ¿Son desalojados, son retirados? ¿Cuál es el mecanismo que se sigue? Esta es totalmente sumarísimo con esta nueva ley, pero esto corre a partir de la dación de la ley. Ahora, los procesos que hay con la antigua ley tienen que terminar conforme está la antigua ley. En este caso, el contrato necesariamente tiene que ser legalizado por el notario público, ¿no? Y allanándose, el inquilino se allana a la entrega del bien inmueble apenas termine el contrato. Porque muchos si no lo hace el juez con un proceso rapidísimo. Entonces ya no hay el argumento de que yo no salgo, voy a hacerlo por juicio,
espero que me desalojen, no, ya no hay. ¿Y hasta cuántos meses tiene la persona, digamos, para...? Son 6 días que le dan cuando se cumple el contrato. Ah, caramba. Y es rapidísimo, ¿no? Correcto. ¿Qué otra norma hay importante dentro de esa agenda legislativa suya? Es, por ejemplo, la ley que propuse para Puno, para que se construya de urgencia la planta de tratamiento de aguas residuales. Correcto. El Ejecutivo la ha observado, el Congreso la aprobó, el Ejecutivo la ha observado porque, según ha manifestado, ya tenemos la declaratoria de necesidad de utilidad pública, 10 plantas de tratamiento de aguas residuales que justamente es de mi autoría, incorporada en el presupuesto de la República, y que la ley para Puno estaría prácticamente dejando de lado a las 9 restantes. Y no es así, las 9 restantes se van a hacer, pero la urgente necesidad de hacer la planta de tratamiento para Puno tiene eso de urgencia de ejecutarse, porque la bahía está totalmente contaminada y en la bahía está instalada Puno y va creciendo Puno precisamente a la orilla del lago Titicaca, en la bahía, y habiendo colapsado las aguas residuales que se llaman actuales, ya prácticamente pues se está perjudicando a la salud de los puneños y también perjudicando el desarrollo del turismo, que es una de las áreas que más captación económica tiene para todos los pobladores de la ciudad de Puno. ¿Estas plantas de tratamiento estarían ubicadas en cada provincia de Puno? Por supuesto, en cada provincia está Puno, Juliaca, Azángaro, Putina, Mo, o sea, en todas las provincias que tributan aguas residuales hacia el lago Titicaca. Pero la urgente es prácticamente la de Puno, ¿no? Entonces, el pueblo de Puno protesta, reclama con justa razón, claro, porque ya ha colapsado el que se llama las aguas residuales en la ciudad de Puno, y realmente hay olores ofensivos que no podemos permitir ni para los habitantes, mucho menos para los turistas, que es un ingreso importantísimo cuando hablamos de economía social. Ahora, a veces hay algunas observaciones que se hacen del Ejecutivo que sorprenden, ¿no? Porque si esto es un trabajo que se va a hacer para mejorar el nivel de la situación de vida de los pobladores, y entiendo que está incluso presupuestado, porque hay dinero que ya está destinado en el presupuesto general de la República. El presupuesto que tiene el país es un presupuesto muy solvente. Nosotros no podríamos hablar de deficiencia económica en este momento en el país. Pero así como no podemos hablar de deficiencia económica o que no hay dinero en la caja fiscal, tampoco podríamos decir que no se haga esta obra. No estamos hablando de una carretera, no estamos hablando de un inmueble, estamos hablando del medio ambiente y de la salud de toda una población. Y si hablamos del medio ambiente, debe ser la prioridad en su ejecución. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que Graña Montero está haciendo el expediente técnico, y ya entregó en abril el expediente técnico a Proinversión. Proinversión está evaluando, está analizando, para cuando diga que está ok, esté viabilizado y el Ministerio de Economía y Finanzas pueda asignarle el monto económico para estas 10 plantas. Pero acá se hace urgente, repito la palabra urgente, para la ciudad capital del departamento de Puno, que la laguna de oxidación ha colapsado hace muchos años y las aguas residuales están pasando de la laguna de oxidación, están pasando al 100% a las orillas del lago Titicaca. O sea, no hay un proceso de selección y la contaminación es al 100%. Con la planta de tratamiento sí va a haber prácticamente depuración de las aguas y los sólidos. Y así podríamos sanear un poco la bahía. Y en la bahía está asentada el desarrollo de Puno. Por lo tanto, es urgente por salud, por medio ambiente, por situación turística, que se atienda, y esta ley debe entrar al Congreso para su insistencia. Y luego, pues, seguramente el Ejecutivo va a autorizar que se desarrolle el plan de Graña Montero, que ha hecho un expediente técnico que se encuentra ahorita en Proinversión para hacer las demás plantas de tratamiento. Correcto. Y eso es desarrollo para el país. Sin duda. Y eso es también parte de la descentralización. En ese sentido, descentralización económica, cuando realmente se cumpla este otorgamiento de fondos para estas plantas de tratamiento de aguas residuales. Y situaciones como esta del Ejecutivo hacen que, como hemos visto en publicaciones en los últimos días, se dé cuenta que realmente se está gastando muy poco en inversión pública. Sí, preocupante. Pues, lamentablemente, cuando el problema está en que del presupuesto general de la República
de 100 soles, 70 soles se queda en Lima, en el centralismo. Ajá. Y 30 soles va para los gobiernos locales y para los gobiernos regionales. Eso no es justo de ninguna manera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un centralismo. ¿Ya? Lo que tenemos que pensar es que hay poblaciones en el Perú profundo donde no tienen agua, desagüe, no tienen escuelas, no tienen mobiliario, no hay postas médicas, no hay hospitales. ¿Por qué? Porque acá hay una gran concentración de 10 millones de habitantes que tiene Lima, el resto está en las provincias, en los distritos, centros poblados y comunidades del Perú, pero tampoco pensemos que el 70% debe quedarse en el centralismo. Hay que descentralizar la economía. Si hablamos de una descentralización verdadera, hay que hablar de la descentralización económica para que se pueda lograr una mejor calidad de vida en el interior del país. Hablemos ahora de este proyecto que presentó usted y que fue aprobado también, que ha buscado sanear a los vehículos que ingresaron por las fronteras con placas inmatriculadas. Efectivamente. Han entrado 2 vehículos y estos vehículos han sido legalizados por los jueces de paz letrado, con sentencia que ordena la inmatriculación en registros públicos. El registro público le otorga la tarjeta de propiedad. Con esa tarjeta de propiedad sacan a la venta pública, lo compra un segundo, lo compra el tercero, compra un cuarto, un quinto, hasta el 15º. Y cuando la policía interviene a ese carro que ya tiene inmatriculación, o sea, tarjeta de propiedad, como cuerpo del delito de contrabando. Pero ¿quién ingresó ese vehículo? Alguien lo ha ingresado. No es el que ha comprado. El tercero, el adquiriente, es de buena fe y no se le puede perjudicar. Y a ellos es que nosotros estamos haciendo valer su derecho y haciéndole justicia. ¿Y qué es lo que quieren los terceros adquirientes de buena fe? Dicen, si ha entrado de contrabando, ¿qué es lo que ha omitido? El pago del impuesto. Pues señor, yo he sido sorprendido, yo he sido estafado, yo soy el tercero adquiriente de buena fe. No solamente hablamos, digamos, del tercero adquiriente, es el cuarto, el quinto, el octavo, noveno, ¿no? Entonces, aun cuando soy el octavo, noveno adquiriente, yo quiero pagar el impuesto que dejó de pagar el contrabandista para que ese vehículo me devuelvan porque me lo han incautado o me dejen sacar al tránsito público porque lo tengo escondido. De esos hay cerca de 3 a 4 mil en todo el Perú, por Tumbes, por Tacna, por Puno, por Madre de Dios, por todas las fronteras. Entonces yo he presentado un proyecto de ley en el sentido siguiente. Señor, está legalizado con sentencia, está inscrito en registros públicos, ha sido vendido en el mercado público, un tercero adquiriente de buena fe, ahora está siendo perseguido, le quitan el vehículo porque es objeto de contrabando quiere decir que no pagaste el impuesto. Entonces él, sorprendido, él estafado, dice, bueno, yo voy a pagar ese impuesto que no ha pagado el que ingresó el vehículo. Entonces se está saneando. Entonces yo presento el proyecto de ley de saneamiento, claro, y eso ha sido aprobado en primera y segunda votación en el Congreso de la República y el Ejecutivo lo ha observado. Otra vez. Lo ha observado porque su argumento es de que incentiva el contrabando, legalizar el contrabando. Y yo le digo al Ejecutivo, no hay nada que legalizar. El Estado, el gobierno ya lo legalizó. ¿A través de quién? Del Poder Judicial, con sentencia que ordena que esos vehículos sean inscritos en registros públicos. Registros públicos es parte del Estado, parte de las instituciones públicas y le otorga la tarjeta de propiedad, ya le está prácticamente diciendo ese vehículo puede transitar libremente. Correcto. Y en el proceso judicial agarra que se incauten esos vehículos. ¿Por qué? Porque han entrado de contrabando. Y contrabando es que no pagaste el impuesto. Entonces, el tercero, adquiriente de buena fe, dice, yo quiero pagar el impuesto. O sea, todavía de haber pagado un vehículo que está con inscripción, legalizado por el Poder Judicial, por una sentencia firme, todavía dice, yo voy a pagar. Eso es lo que queremos, porque no se debe perjudicar a nadie. En principio, un tercero adquiriente no tiene, pues, por qué pagar la causa, la actitud de uno que haya entrado, digamos, con artimañas y que el Poder Judicial y que los registros públicos lo ha legalizado. Correcto. Permítame una pausa, congresista. Volvemos para seguir conversando con el segundo vicepresidente del Parlamento peruano, Portugal, y abordar 2 temas importantes. Se lo adelanto solo. El tema de la revisión que se está haciendo del nuevo Código Penal, que es de mucha importancia, y también una reivindicación que aprobó hace poco el Congreso de la República en favor de los excombatientes del CENEPA. Pausa y volvemos.
Volvemos en Agenda Parlamentaria en esta segunda parte para seguir conversando con el segundo vicepresidente del Congreso, Mariano Portugal Catacora. Bueno, habíamos dicho, antes de ir a la pausa, congresista, que hay una importante reivindicación también en favor de los excombatientes del CENEPA, ¿no? Que entregaron su vida, muchos de ellos. Bueno, otros han resultado con algunas lesiones, pero defendieron nuestro territorio, algo que es sagrado para todos. Yo creo que ellos no solamente han ofrecido su vida, han demostrado actos de heroísmo, actos de patriotismo, que no hay que desconocerlos y hay que darle todas las, si se quiere, ventajas además, porque no todos los efectivos en el Ejército, en la Marina, en las Fuerzas Armadas o policiales están en permanente enfrentamiento con el enemigo. Ellos se han ofrendado sus vidas y muchos de ellos han quedado lisiados. Entonces, con mayor razón hay que darle ventajas para que se les reivindique como que es el ejemplo para los peruanos. Y hay que recordar a nuestros amigos televidentes que el Congreso aprobó y además se ha firmado recientemente esta autógrafa del proyecto de ley que otorga beneficios a los excombatientes del CENEPA, al igual que los de la campaña de 1941, que además de una pensión económica incluye también tener atención de salud, que es tan importante. Todo el servicio social para ellos. Yo creo que es una reivindicación justa que nos muestra pues que estamos dándole lo que les corresponde y deberíamos ir más allá de lo que les corresponde porque no todos ofrendan su vida ni todos dan miembros que han sido prácticamente afectados justamente por causas del enfrentamiento, ¿no? Para mí ese patriotismo debe ser reconocido no solamente por esta, sino por todas las generaciones. Así es. Y realmente muchos de ellos venían aquí, sus dirigentes, sus representantes al Congreso, a pedir justamente este apoyo. Y qué bueno hemos apoyado todos, que esta mesa directiva se haya preocupado en ese aspecto, ¿no? Así es. Porque fue por unanimidad, además, en el Pleno. Totalmente. Somos conscientes en eso. Correcto. Vamos a otro tema, porque usted también se ha encargado de presidir la comisión que ha revisado el Código Procesal Penal, que es también otro de los instrumentos legales de importancia para nuestra legislación. El nuevo Código Procesal Penal es un instrumento que va a agilizar todos los procesos, ¿no? Pero no todo está bien, ¿no? Tenemos que reconocer que es un buen código, pero que no se puede implementar en debida forma porque ahí hay una deficiencia. Esa deficiencia es el presupuestal. No se tiene los suficientes fiscales preparados, ¿no? Hay deficiencia en ese sector. No se tiene los suficientes jueces, no se tiene los peritos, no se tiene la tecnología para poder implementar este nuevo Código Procesal Penal. Se está haciendo poco a poco, solo falta implementar, creo, en un distrito La intención judicial. Es buena. Muy buena. Ahora, como todo es dinámico, esta norma también a través de los días y los meses va a tener cambios y los cambios son necesarios conforme al tiempo que vamos pasando. La ley también es dinámica, no es estática, no saca una ley y no se mueve, también es dinámica y seguramente que van a sufrir algunas modificaciones, como que también yo he presentado algunas modificaciones. Por ejemplo, cuando el fiscal investiga un tipo penal y llega al juicio oral, hasta en el juicio oral, antes de que concluya el juicio oral, el juez puede variar el tipo penal de acuerdo a las pruebas que han sido alcanzadas por el fiscal. Eso me parece que no está bien, digamos, planteado, no está bien invocado en el nuevo Código Procesal Penal. Correcto. Hay casos, por ejemplo, en donde no hay una equidad digamos, en las penas. Por un delito menor, una sentencia de 8 años. Y eso lo estamos viendo. Lo hemos visto por la muerte de alguien, una sentencia de 5 años. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en el tema de las personas que han agredido a los policías, que son los casos de flagrancia, que se están pidiendo modificar, ¿no es cierto? Yo estoy pidiendo una modificación ahí. Para que sea flagrancia y la prueba sea indubitable, se debe alcanzar un audio, una filmación o un testigo, o testigos. Porque no solamente la palabra del policía que supuestamente dice ha sido agredido, es suficiente como para poder, digamos, llegar a una sentencia condenatoria. Estamos hablando de medios probatorios fehacientes. Así es. Que se llama así en términos legales. Así es. Correcto. O sea, pruebas indubitables, que no quepa duda de que ha sido así,
¿no? Entonces, para que sea una pena equitativa, razonable y de acuerdo a lo que se comete, yo creo que siempre debemos basarnos en pruebas, ¿no? Para que no haya excesivos tratos en ese sentido. Así como ellos hay otros artículos que hay que ir, digamos, poniendo a la orden de los tiempos en que vamos viviendo. A ver, los analistas legales y también quienes difunden sus columnas en los diarios, cuando han tocado el tema de la flagrancia y de los, digamos, lo que establece el nuevo Código Procesal Penal, han hablado del tema que usted nos precisa, la proporcionalidad de la pena, ¿no? Porque no pueden haber, digamos, penas o sentencias más severas para casos menores. De ninguna manera. 8 años, para muchos excesivo. Creemos que es un exceso 8 años, por ejemplo, esta señora que fue condenada por agredir a un policía. Claro, es repudiable toda agresión a autoridad, pero creo que ahí cayeron en el exceso. Claro, y otra cosa, hay que tomar en cuenta también que hay sentencias por delitos mucho más graves con menos condena, con menos años de prisión. Para matar quien mata a un animal tiene menos pena que agrede a un policía, por ejemplo. Bueno, la verdad es que ahí, vuelvo a repetir, hay que dinamizar las leyes, acorde al tiempo en que ¿Y esto se va a incluir en un paquete de propuestas? Bueno, yo ya he presentado el proyecto de ley y seguramente que esta va a ser considerada en la Comisión de Justicia. He alcanzado también la nueva proposición del nuevo Código Penal. De una u otra forma tiene que evaluarse, tiene que dictaminarse previa sustentación en la comisión. Revisando un poco lo que significa el Código Procesal Penal, esto, como usted decía, se fue implementando de manera paulatina, ¿no? En cada distrito judicial o fiscal, ¿verdad? Yo he visitado casi todos los distritos judiciales del Perú. Y hemos hecho eventos sobre el nuevo Código Procesal Penal, porque yo presido... 2 o 3 años, creo, los últimos 2 o 3 años ha sido... Presido la Comisión Especial de Evaluación al Seguimiento de la Implementación del nuevo Código Procesal Penal. Y con justa razón digo de que efectivamente acá el problema es presupuesto. Hay que darle más presupuesto. Eso quería decirle. Más presupuesto. Hay que capacitar a los jueces y fiscales sobre este tema. Especialmente a los fiscales. ¿no? Especialmente a los fiscales. ¿Y sabe qué? Yo conversaba anoche con amigos que laboran en el Ministerio Público y me hablaban también que lamentablemente se está volviendo nuevamente al tema de los fiscales provisionales. Es una preocupación también enorme, ¿no? Es que no hay presupuesto para crear nuevas plazas. Por eso el presupuesto. El presupuesto es importante, ¿para qué? Para implementar los locales, los nuevos juzgados, para implementar con más fiscales, ¿no? Que sean titulares, para darle tecnología, porque hay lugares que todavía están con las computadoras, las primeras que aparecieron como tecnología de avanzada, y que sirven prácticamente de máquina de escribir. Y hay lugares que ni eso lo tienen. Entonces, ahí tenemos que insistir en que el Congreso y sobre todo el Congreso y el Ejecutivo deben tomar en cuenta que hay que darle un presupuesto especial para la implementación efectiva, positiva y exitosa del nuevo Código Procesal Penal en el Perú. La diferencia entre un fiscal titular a un fiscal provisional es enorme, ¿no? Hasta económicamente. Económicamente, claro, porque un fiscal titular gana aproximadamente entre 11 y 12 mil soles, mientras que un provisional entre 6 y 8 aproximadamente. No tiene gastos. Pero además, en la capacidad y en la experiencia que tiene cada uno durante su proceso de litigación. Bueno, yo conozco colegas abogados que estando de fiscales han salido para ejercer la defensa, porque estando en la defensa que tienen mejores, digamos, ingresos económicos. Sí, pues. Entonces, hay que mejorar el tema de los saberes a los fiscales, a los jueces, pero no solamente hablemos de ellos, tenemos que hablar también de los médicos, de las enfermeras, de los policías, ¿no? Y hay que hacer una convicción y principios de que el policía ganando bien no debe cometer ninguna fechoría como aquellas que se están publicando en los medios de comunicación. Yo creo que ahí vamos a cambiar de actitud, porque si vemos una autoridad que está negociando, digamos, contra la ley, entonces vamos a pensar que ese es el modus vivendi. Pero si ninguna autoridad permite que haya, digamos, cosas fuera de la ley, todos van a caminar con diferente actitud, como lo es en Europa. ¿No? Entonces,
nosotros debemos ir en avanzada, no podemos retroceder. Por eso es importante de que a los profesores, a los policías, a los médicos, a las enfermeras, se les dé un buen sueldo, porque ellos tienen familia, hijos que educar, hijos que alimentar. No solamente es un sector. Correcto. Entonces, los cambios de actitud se van a dar en algún momento. Sin duda. Congresista Mariano Portugal, entre tanto, ¿qué se queda pendiente? ¿Cuánto se ha avanzado y qué deberá de hacer el próximo Congreso? Bueno, lo que se ha avanzado, y como representante por el departamento de Puno he logrado que se incorpore en los presupuestos de la República de todos los años, del 2012 al 2015, presupuestos importantes, por ejemplo, para la construcción del estadio de la Universidad Nacional del Altiplano, que hoy está en un 50% de avance su construcción. Correcto. Se ha declarado de necesidad de utilidad pública el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, que ahí más o menos son 400 millones, que necesita un expediente técnico y que debe ser transferido por el Ejecutivo previa presentación del expediente técnico que debe estar elaborándolo el gobierno regional. El hospital de alta complejidad, logrado gracias a las gestiones que hemos hecho en salud. El drenaje pluvial para Juliaca. En Juliaca cuando llueve no se camina, se nada, por decirlo así, porque se inunda prácticamente toda la ciudad y ya tiene un presupuesto importantísimo que en este momento ha dejado de construirse por algunas cuestiones técnicas, pero se ha logrado que se incorpore en el presupuesto de la República y se atienda. El funcionamiento de la Universidad Nacional de Juliaca está funcionando, es una gestión que lo hemos hecho como representantes ante el Congreso por el departamento de Puno. Putina y su centro histórico. Putina tiene aguas medicinales termales y hemos logrado que se le dé un presupuesto para pavimentar y asfaltar todas las calles y plazas principales totalmente de Putina. Las plantas de tratamiento de aguas residuales. He logrado incorporar 10 plantas en el presupuesto de la República, en el presupuesto vigente de este año. Y finalmente se ha logrado pues muchos apoyos y gestiones de saneamiento, agua, desagüe, centros educativos para distintos municipios distritales y provinciales. En fiscalización, hemos fiscalizado casi a todos los municipios de todo el Perú. Y lógico, algunos están ya prácticamente en el Poder Judicial y principalmente hemos fiscalizado la carretera de Vilque, Mañazo, Guataquita, que a pocos años y con tanta inversión es un desastre y que eso tiene que también esclarecerse. Interesantes logros, los felicitamos entonces por el trabajo realizado, sobre todo los puneños deben estar satisfechos con su labor. Le agradezco mucho por haber venido y por supuesto le deseamos el mejor para estos últimos días. Y yo también quiero agradecer esta entrevista y sobre todo instar a los nuevos legisladores que es muy importante el entendimiento, la comprensión en el trabajo legislativo, pensando en el pueblo más que pensando en uno mismo. Muy amable. Muy gentil. Era el segundo vicepresidente del Congreso, Mariano Portugal Catacora, aquí en Agenda Parlamentaria a través de Congreso Televisión y Radio Congreso Perú.